Buenos días, soy Antonio Fontanini y vamos a hablar del caso Barco Projection Systems, un caso de marketing que nos va a venir muy bien para entender pues, algunos mecanismos de marketing internacional. Esta es la página web de Barco. Les aconsejo de echar un vistazo, métanse en la página, verán cómo Barco sigue siendo hoy en día una empresa de muchísimo prestigio para hacer proyectores de muchísima calidad. En los productos, aquí tenemos por ejemplo los proyectores de cine, los proyectores de eventos. Estoy convencido que habéis tocado con mano muchas veces habéis visto sus productos al ser una empresa líder en este sector. Bien, el caso de lo que vamos a hablar hoy ha pasado hace unos cuantos años. Estamos en septiembre del año 89 y Eric de Jonge, el principal ejecutivo de Barco, tiene un serio problema enfrente. Acaba de volver de una feria, el SIGGRAPH de Boston, donde su gran competidor Sony acaba de presentar un producto, el SuperData 1270, un proyector de la gama Datos, que va a revolucionar el sector, porque es un proyector mejor de cualquiera que hay en el mercado y se va a ofrecer a un precio entre un 20 y un 40% más barato. Esto para Barco y para sus planes de producción de productos es un serio golpe y pone en duda el 75% de los beneficios de la compañía en el año siguiente. Pero vamos por partes. Vamos a ver primero cómo es por dentro un proyector. Un proyector tiene tres partes básicas. Tiene la parte electrónica, que es la que hace Barco y donde son líderes mundiales. Luego tiene las lentes, que normalmente producen dos suministradores, uno que es Precision Lens, una empresa americana, y Fujinon, una empresa japonesa. Y luego tenemos a los tubos, y el mayor suministrador de tubos es una filial 100% de Sony, la que es Sony Components. Barco es su principal cliente. Por lo tanto, aquí tenemos un claro ejemplo de competición. Por un lado, Barco compite con Sony en el mercado, pero por otro lado, una filial de Sony es el único suministrador prácticamente de tubos de alta calidad de Barco. Bien, para entender este caso tenemos que ver cómo está segmentado el sector. Barco, que como veremos es una empresa muy tecnológica, ha decidido de alguna manera que el sector se divide por tecnología. Tenemos tres grandes gamas, la gama video, que es la gama más baja, y aquí tenemos dos grandes parámetros para entender cuánto es bueno un proyector, pero sobre todo el scan rate, es decir, la velocidad de escaneo que tiene el proyector. Si está por debajo de 16 kHz, estamos hablando de un vídeo básico. Si su capacidad de escaneo está entre 16 y 45 kHz, estamos hablando de un vídeo que llamamos data. Y si está por encima, hasta los 75, hasta los 72, a lo que llega el BG400 hoy de Barco, estamos hablando de gráficos. Como veremos, el segmento vídeo es el más popular. En el año 89 se venden unos 20.000 unidades. El crecimiento esperado en los próximos 5 años de esta gama de producto es muy pequeño, estamos hablando de un 0,8% por año. Y el Barco tiene un 8% de este mercado y solo un 20% de sus márgenes salen de estas ventas. Luego tenemos el sector data, que es un sector muy importante porque a pesar de ser la mitad de importante en términos de volúmenes, se venden unas 10.000 unidades, y Barco tiene el 22% de market share, el crecimiento anual en los próximos 5 años se prevé por encima del 12%, y esto sí representa el 51% de los márgenes de Barco. Y finalmente tenemos el sector gráficos, donde Barco es el líder. Es un sector pequeño, se venden unas 1.000 unidades al año. Barco tiene el 55% de este negocio y el crecimiento esperado está por encima del 25% por año. Barco recibe un 29, un 30% de sus márgenes de este sector, donde es, repetimos, el líder. El líder en data es Sony. Bien, vamos a meternos en el análisis 3C,
que significa compañía, competencia, y vamos a ver Barco por dentro. Barco es una empresa pequeña, Bélgica, de Bélgica, creada en el año 1934, después de unos años donde hacían prácticamente televisores. A partir del 81 empiezan a fabricar proyectores. En el año 83 ya el 20% de sus ventas vienen de los proyectores, y ya empieza a lanzar en el mercado un producto muy bueno, el Barco Data 1, y en el año 87, es decir, 2 años y medio antes del momento donde se desarrolló el caso, Barco lanza el BG400, que es el producto estrella de todo el mercado mundial. Actualmente, en el año 89, Barco tiene 2 grandes productos en el mercado, el BG400, que hemos hablado ya, y el BD600, un producto para el segmento Data. Barco es una empresa de 350 empleados y factura unos 35 millones de dólares y compite básicamente en datos con Sony, una empresa de 11.000 millones de dólares, una multinacional, y en el sector gráficos con Electro Home. Bien, Barco es una empresa básicamente tecnológica. Su I+D+I, su innovación, es su principal característica, su principal fortaleza. Dedica un 10% de recursos y un 15% de personal a esta tarea. Es una empresa muy respetada. Todos los distribuidores, aunque se quejan de que los productos de Barco no son fáciles de utilizar y de instalar, pero son los de más alto en gama, son los más profesionales. Como acceso al mercado, como veremos, tiene un acceso a través de distribuidores, unos 45, tiene 4 en propiedad, que representan un 60% de las ventas y de los beneficios, y luego se apoya sobre unos 400 dealers, unos 400 minoristas en todo el mundo, que son básicamente System Integrators, es decir, son minoristas que tienen, además de vender cajas, venden pues servicios de instalación, de mantenimiento, de reparación, etc. Pues los directivos de Barco tienen una cierta arrogancia tecnológica, saben que son los mejores, saben que pueden aplicar un precio premium a sus productos porque son considerados los mejores. Por un lado, los minoristas saben que tener en venta un producto de Barco le da mucho prestigio, aunque no podrían sobrevivir sin las grandes ventas que les producen los elementos de Sony, que es una empresa mucho más grande, mucho más dedicada a las ventas de miles de unidades en el sector vídeo y en el sector data. Bien, ¿qué debilidades podemos ver en la compañía? Pues básicamente que su producto es un producto hecho para ganar premios más que para servir a los intereses de los consumidores finales. No es fácil ni de usar ni de instalar. El mercado está segmentado, como hemos visto, por tecnología, y Barco es la que decide, pues más o menos, cuál es la tendencia tecnológica del sector. Hasta que, como os decía antes, en agosto del año 89, Sony, en la feria SIGGRAPH de Boston, lanza el SuperData 1270, que es un producto que se llama SuperData, es decir, para el sector datos, pero que tiene unos tubos revolucionarios de 8 pulgadas y tiene un scan rate de hasta 75 kHz, es decir, superior al escaneo actual del BG400, que llegaba hasta 72 kHz. Esto, como decíamos al principio, puede afectar hasta el 75% de beneficios. ¿Por qué? Porque porque Barco pensaba que Sony no saldría al mercado con un producto de estas características hasta un año después. Y en los planes de Barco estaba lanzar un producto que se llama BD700 para el sector datos, el primero digital, con mando remoto, previsto para lanzarse a principio del año siguiente, a principio del año 90, para luego lanzar el BG700 en agosto del año 90, es decir, a un año vista, porque no esperaban que Sony fuera capacitado para lanzar un producto tan bueno y además ofreciéndolo al mercado a un precio tan atractivo. Naturalmente Sony es una empresa multinacional, no quiere jugar en el mercado de gráficos donde se venden 1000 unidades, quiere jugar en el mercado de data y de vídeo donde se venden decenas de miles de unidades, y con este producto pues se consigue prácticamente poner de acuerdo a todo el sector, en el sentido de que es un producto que vale bien para la banda de datos, bien
para la banda de gráficos al ser, de verdad, muy bueno tecnológicamente hablando. Si analizamos la C de competencia, vemos que Sony es el líder en el segmento datos con el 49%, Barco Projection System tiene un 23%, Electro Home un 11%. En el sector de gráficos, como hemos dicho al principio, Sony no existe, Barco tiene el 55% del mercado y Electro Home el 44%. Aquí tenemos los mismos datos, pero puestos en números. Como vemos en esta gráfica, el sector vídeo es el sector de más bulto, representa el 63% de las ventas del mercado, el sector data representa un 30% y el sector gráficos no llega a un 5%, un 4%, pero el crecimiento es muy distinto. El crecimiento, pues, que es flat en los próximos 5 años para el sector vídeo, es muy importante para el sector gráficos. En términos de precios, vemos que los proyectores de la banda vídeo se venden entre 5.000 y 7.000 dólares, los proyectores de la banda datos se venden entre 8.000 y 15.000 dólares, y en los gráficos, donde Barco es el líder, los proyectores se venden entre 20.000 y 24.000. De hecho, los 3 productos principales son un producto de Sony en la banda de datos que se vende por 10.000 dólares, un producto de Barco que se vende en datos, el SD600, que se vende por 12.000 dólares, y el BG400 en la banda gráfico que se vende por 24.000 dólares. En términos de segmentación geográfica, vemos cómo Estados Unidos es el negocio más importante, seguido por Europa y por Asia, representando un 50, un 36 y un 12% del mercado respectivamente. Esto es el plan de productos de Barco y esto nos interesa mucho para analizar cuál ha sido la estrategia del plan de productos. El Barco empezó con el BBI, un producto para el vídeo, luego lanzó, como dijimos, en el 83 el BD1, luego pasó al BB2, al BD2, al BD2B, al BD3, al BDHR, es decir, hizo un plan de desarrollo sureste. Si por este es la parte hacia gráfico, la parte hacia más tecnología, para llegar al BG400 hace 27 meses. Y luego, en los últimos 2 años y medio, el desarrollo ha sido suroeste, cubriendo el sector datos hasta el BD600 y el BD600S. Y, repetimos, sus planes son para lanzar en enero, en la feria Infocom, la feria más importante del sector, el BD700. Bien. En términos de números, como hemos visto, pues estamos hablando de un negocio de 30.000 unidades en todo el mundo y Barco tiene una venta anual de unos 4.400 unidades. En términos también de, hemos pasado ahora al marketing mix, en términos de productos, vemos como el BD600 representa el 51% de los márgenes de Barco, y el BG400, donde Barco es el líder, representa menos de un 30%. Por lo tanto, Barco es una empresa de nicho, una empresa con productos de alta calidad y puede aplicar premium prices. Bien, aquí tenemos toda la banda de productos en marcha, los de Barco, el de Sony, el VPH 1031, que es el estrella en el sector datos, como veis se vende por 10.000, 10.500 dólares, los productos de Electro Home, los productos de NEC, pero en este caso veremos como los 2 caballos que se están jugando la carrera son Sony y Barco. Bien, como hemos dicho, Barco es el que define la segmentación, el que define las tendencias tecnológicas y que define de alguna manera la línea de precio. De hecho, los productos de Barco se venden más o menos por 267 dólares por cada kilohercio de scanning rate. Si vemos, por ejemplo, el precio del SD600, que vale 12.000 dólares por 45 kilohercios, vale exactamente 267 dólares por cada kilohercios. Por lo contrario, el BG400, al ser un producto premium, se vende con un 25% de markup con respecto a esta segmentación de precios que ha establecido Barco. De hecho, Sony, cuando dice que va a lanzar el 1270, lo va a lanzar entre 15.000 y 20.000 dólares. Si hacemos las cuentas, veremos que Sony lo va a lanzar exactamente en el precio más alto a 267 dólares por kilohercios. Es decir, le está diciendo a Barco, yo puedo lanzar un producto
igual de bueno como el tuyo, pero en el peor de los casos para mi cliente, un 25% más barato. Bien, aquí tenemos más datos que ya hemos visto, pero que nos sirven como estadísticas importantes. Aquí tenemos el placement, hemos dicho que tenemos unos 45 distribuidores, de los cuales 4 que venden a Bélgica, a Francia, a Inglaterra y a Estados Unidos, representan más del 60% de los ingresos y del margen. El resto, como vemos, son distribuidores independientes que representan el restante 40%. Por lo tanto, si queremos hacer un resumido de la situación del mercado, tenemos 3 segmentos, se basan en el scan rate, por debajo de 16 kHz hasta 45 o por encima de 45 kHz. El líder en el sector data es Sony, el líder en el sector gráficos es Barco, y si quisiéramos poner estos productos en la curva del ciclo de vida del producto, los BD600 y BG400 y también el VPH 1031 de Sony son productos en madurez, mientras que el SD1270 y los nuevos productos que quiere lanzar Barco están todos en fase de lanzamiento. Bien, por lo tanto, Barco compra los tubos a una filial de Sony y es el primer cliente de esta filial. Las lentes se las compra a Lens Precision, una empresa de Estados Unidos. Hay que recordar que en febrero del año 89, la filial de Sony le ofreció a Barco los nuevos tubos de 8 pulgadas, esto que van a representar una gran ventaja competitiva para el Sony SD1270. Pero Barco lo rechaza porque son incompatibles con sus lentes de Lens Precision. Barco, en este momento, estamos en septiembre del año 89, está lanzando el BD700 con unas ventajas competitivas tecnológicas, pero inferiores a este producto que va a lanzar Sony. Prevé lanzar el BG700 en un año y, como hemos visto, el BG400 lleva 27 meses en el mercado sin haber tenido prácticamente retoques. ¿Qué ha hecho Barco con el BD700? Pues ha vendido ya, lo ha presentado al mercado, ha vendido unas unidades a sus principales distribuidores y cuando Sony lanza el SD1270 tiene que revisar toda su política. ¿Por qué? Porque este producto, aunque oficialmente es lanzado por el sector datos, es superior al BG400, que es la estrella de Barco en el sector gráficos, sector de más alta gama. El precio será un 40% por debajo del precio actual. El BD700, el nuevo producto que va a lanzar Barco, está hecho en un 85% del producto, aunque es inferior a este SuperData 1270. Barco no tiene recursos para lanzar el BD700 y al mismo tiempo el BG800, es decir, una versión mejorada del BG400 que estaría superior tecnológicamente a esta amenaza de Sony. Por lo tanto, tiene que decidir si sigue adelante con su plan, es decir, BD700 en enero, BG800 en agosto, o tirar a la basura todo el trabajo hecho, dejar a todos sus técnicos sin vacaciones, tirarse a la piscina y lanzar el BG800, que sí sería un producto superior al de Sony, pero hay solo un 40% de posibilidades de que este producto esté listo para la feria Infocom de Estados Unidos de enero, donde se lanzan todos los nuevos productos y donde el mercado está muy atento a las nuevas novedades. Por lo tanto, ¿qué haríamos? ¿Qué haríamos nosotros si estuviéramos en el lugar de Eric de Jong y de su team? Aquí a mí me gustaría que pensarais en dos grandes decisiones estratégicas. La primera es sobre el producto. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos adelante con nuestra línea de productos? ¿O bien tiramos toda la basura y nos echamos todas las cartas para tener un BG800 con control remoto, con una luminosidad superior y un scan rate en torno a los 90 kHz que daría a Barco la superioridad tecnológica? ¿Qué haríamos? Y en cualquier caso, ¿qué vamos a hacer con los precios de los productos? Porque aquí tenemos dos productos en marcha, el BD600 y el BG400,
que son los únicos que tenemos para combatir la rivalidad de este nuevo producto en el mercado. ¿Qué haríamos con los precios? ¿Mantener los precios? ¿Bajar los precios? ¿Qué haríamos? ¿Haríamos la misma política de precio en todos los mercados? Es decir, en Alemania, en Bélgica, en Inglaterra y en Estados Unidos, o haríamos una política de precios diferenciada por cada mercado. Estas son, de alguna manera, las preguntas que me gustaría en la que pensarais, y pues os dejo trabajar. Y muchísimas gracias por vuestra atención.